Realizó estudios de especialización tanto de arquitectura como de dirección de empresas. Es miembro de la Academia de Centros Históricos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México, del Urban Land Institute y del International Downtown Association. El arquitecto Gerardo Bue egresó de la Universidad Anáhuac en 1982. Ha realizado proyectos en México y en el extranjero, lo que le ha permitido participar en importantes publicaciones y recibir destacados reconocimientos. Trabaja activamente en la formación de las nuevas generaciones de arquitectos a quienes les transmite su pasión no solamente por la creación de nuevos espacios, sino por la revitalización del patrimonio. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Esto es Palabras Mayores y hoy estamos en el Centro Histórico, o mejor dicho, en las alturas del Centro Histórico, desde la visión de uno de los arquitectos con mejor trayectoria en nuestro país, Gerardo Bue. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Qué bueno que Pablo. estés con nosotros. Gracias. Estamos muy contentos de estar aquí porque este es un proyecto o un edificio que forma parte de un proyecto muy interesante que ustedes están haciendo en tu despacho por salvar algunos edificios interesantes, darles una nueva vida. ¿Cómo integra, cómo es dentro del trabajo arquitectónico, del desarrollo de un proyecto, la integración de la edificación con su entorno, por ejemplo? ¿Qué tan importante es? Bueno, es súper importante y más en el centro histórico. Claro. En el centro histórico lo que nosotros hemos buscado es rescatar edificios más que antiguos, viejos, porque hay muchos edificios que sí son muy antiguos. No hemos tenido la oportunidad de atacar esos muy antiguos. Bueno, sí tenemos uno que hicimos muy interesante, pero en general hemos tomado edificios construidos de la segunda mitad del siglo XX hacia los años 70, que hubo una arquitectura bastante mala y que no se integró al centro histórico. Sí. Y afortunadamente hemos buscado integrar estos edificios al entorno histórico. ¿Qué pasaba con estos edificios antes de su intervención? En realidad, ¿cuáles eran sus condiciones? ¿Qué tipo de edificios buscan? Mira, buscamos cualquier edificio que podamos renovar y convertirlo en vivienda para atraer nuevos residentes al centro histórico y generarle una nueva vida de calidad. Eso es lo que buscamos. Pero está orientado principalmente a gente joven. Mira, desde luego que el centro histórico tiene una complejidad porque es un entorno donde las vialidades no son las de un suburbio, en donde todo el mundo anda en coche y llegas a tu garage y metes tu coche y funcionas de una manera más de los suburbios de la ciudad. El centro histórico tiene una complejidad muy diferente y las construcciones viejas o antiguas también tienen condiciones diferentes. Entonces nosotros desde hace muchos años hicimos una serie de estudios para analizar cuál era el mejor producto para hacer en el centro histórico y nos dimos cuenta de que el potencial que tiene el centro histórico permite el desarrollo de una serie de departamentos, pero principalmente pequeños, para personas que vivan una vida más independiente. Claro. Jóvenes, familias, digamos. Exactamente, no familias, o sea, digamos, que sean parejas, que sean jóvenes, solteros, personas mayores, lo que sea, pero no tanto la familia que tienen que salir corriendo a la escuela y llevar una vida de familia, aunque sí hay familias viviendo en el centro histórico y sí hay muchas escuelas además. Entonces sí hay opciones. ¿Hace cuántos años empieza este proyecto? Mira, yo empecé hace más o menos 20 años a involucrarme con el centro histórico. ¿De qué manera? A raíz del temblor del 85. Bueno, del 85 se funda el Fideicomiso del Centro Histórico y se empieza a renovar todo esto. Pero en el año 94 yo estaba tomando un curso con unos españoles.
Y entonces... ¿Aquí? No, ¿en México? Sí, en México, pero de la Universidad Politécnica de Madrid. Okay. Entonces, en este curso vimos cómo habían renovado en España los edificios históricos y cómo se estaba generando toda esta renovación. Y a mí me gustó mucho, siempre me gustó la parte histórica de las ciudades. Qué bueno, hace falta. Y me encantó eso. Y entonces una vez en una conferencia que dio uno de los directores de Desarrollo Urbano, nos dijo, quien quiera, están invitados a participar en el centro histórico. Entonces conocí a las personas del centro histórico, me abrieron la puerta y empecé a aprender mucho de ellos. Okay. Cómo estaban renovando, qué estaban haciendo. La verdad había unos programas muy interesantes. Sin embargo, no tenían claro cómo financiar este tipo de proyectos. Por supuesto, eso es a lo que iba. ¿Cómo se financia un proyecto de este tipo? Y yo casualmente acababa de oír las fórmulas europeas y entonces pues les dije, oigan, ¿por qué no buscamos crear esto y esto y esto? Porque pues realmente me acababan de explicar cómo lo estaban haciendo. Y entonces me empecé a involucrar con ellos y después de más o menos un año, año y medio, les propuse que hiciéramos un estudio de cómo se hacía esto en otras ciudades del mundo en proyectos exitosos. Entonces, afortunadamente pude hacer yo ese estudio para el fideicomiso y entonces fue analizar el caso de Nueva York, de París, de Barcelona y de Madrid. Y ese periodo del fideicomiso terminó y la verdad, desgraciadamente, no se pudieron hacer muchas cosas. Pero porque eran momentos de gobierno complicados, ¿no? Y sí, entonces, depende de demasiadas áreas, ¿no? Siempre, todos. Sobre todo el tema de tocar un edificio histórico siempre tiene muchas repercusiones en distintos departamentos. Claro. Y el cómo. Entonces, esa parte para mí, bueno, el fideicomiso del Centro Histórico entendió una serie de cosas. Yo aprendí mucho de ese estudio. Y 3 años después me habló el siguiente director y me dijo, oye, yo sé que tú habías hecho algo para el fideicomiso. ¿Por qué no me ayudas a hacer el plan de vivienda media de la zona financiera, del corredor financiero, que eran unas 30 manzanas? Le dije, va, y entonces hicimos un análisis y nos dimos cuenta en ese momento, fue cuando generamos el tipo de producto para hacer en el centro histórico, y llegamos a la conclusión de que había que hacer departamentos de 40 a 80 metros cuadrados, específicamente para el mercado que habíamos hablado. Claro. Y en ese momento, pues dejamos claro cuál era la idea y nos dimos cuenta de que había potencial en edificios subutilizados de alrededor de 3,000 unidades. ¡Wow! Que tampoco son muchas para una ciudad como la Ciudad de México. No, pero sí para el tamaño del centro histórico. Sí. Ahora, en ese momento, hace 20 años, mi teoría era que podía haber gente sola. Y decían, es que ni el INEGI tiene estudios de análisis de cuánta gente vive sola. Porque en aquella época se creía que la familia era de 5 personas, ¿no? Papá, mamá y 3 hijos. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Hoy es una estadística que es muy importante. La gente que vive sola, los solteros, los que se unen en pareja y ya no se casan, los divorciados, los viudos, hijos. Lo que sea. Entonces ha cambiado muchísimo en 20 años eso. Ahora, termino yo ese estudio y en el 2000 o 2001... con cambios de gobierno, le meten mucha fuerza al centro histórico. Sí, yo recuerdo ese momento. El gobierno le mete todas las ganas al proyecto del centro histórico y empieza a funcionar increíble. Y entonces una de las personas que yo había conocido, un inversionista, me dice, oye, remodélame mi edificio. Y entonces, con todos estos conocimientos, logramos hacer un edificio que está en Bolívar y Madero. Que es divino. Precioso. Sí, precioso. Precioso y actualmente funciona increíble. Precioso. Son 26 o 28 lofts con comercio abajo. Es un edificio extraordinario. Eso es interesante, este asunto de hacer como uso mixto. Sí. De tener los locales, pero tener los departamentos en la parte superior. Sí. ¿A qué responde? Pues responde a la zona. La zona es eminentemente comercial. En aquella época, en el 97, había una subutilización de las plantas altas terrible. Entonces lo que se estaba buscando era qué hacer con lo de arriba, porque eran puras bodegas o lugares abandonados. U oficinas muy baratas, que no generaban ninguna transformación. Entonces, una de las ideas que se hicieron desde los orígenes del fideicomiso fue traer nuevos habitantes al centro histórico. Eso es muy importante, ¿no? Pero creo que también responde a esto. Por ejemplo, este verde que tenemos aquí es un oasis, como decíamos hace un momento, dentro del centro histórico. Y hablando un poquito de esas cosas, me gustaría entender, por ejemplo, cuál es tu visión del boom inmobiliario que estamos viviendo. O sea, somos muchos en esta ciudad. En la Ciudad de México o en el centro histórico.
Bueno, yo creo que ya vamos, y tú eres parte de ese camino de hacer este boom inmobiliario en el centro histórico, pero creo que en la Ciudad de México en particular, o sea, las necesidades están respondiendo no necesariamente a esto, ¿no? ¿Cómo recuperar la calidad de vida cuando el crecimiento es desmesurado? ¿Cómo en la posición como arquitecto o como diseñador respondes a esa doble petición que no siempre convive bien, ¿no? Claro, mira, lo que es una realidad es que hay una gran demanda de vivienda. Hay la demografía te lo dice, hay mucha gente joven que está generando nuevos hogares y por lo tanto hay que hacer vivienda y la ciudad. Pero y la estética de la vivienda y la calidad de vida de la vivienda debiera ser siempre importante, ¿no? Por supuesto. Porque al final lo que habita estos espacios son seres humanos. Pero eso ya es cosa de cada desarrollador inmobiliario o arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto como tú para, cuando no tiene todo a su favor, digamos, para poder proveer a los habitantes de una calidad de vida mejor? Mira, nosotros la filosofía que tenemos es de generar proyectos de la más alta calidad. Nosotros en los últimos, a partir del 2004-2005 que hicimos ese edificio, dejamos el centro histórico y volvimos en el 2014 con una oportunidad del edificio que hicimos en Donceles. Y nuestra premisa fundamental fue, vamos a hacer vivienda de lujo en el centro histórico. Muy bien. Si tiene 35 metros o 90 metros, no importa. Va a ser de la mejor calidad. Pero que provea calidad. Vamos a meterle los mejores acabados, las mejores instalaciones, los mejores servicios. Vamos a hacer que sea sustentable. Vamos a hacer que aporte a la ciudad. Y a la vida de los residentes. Es que esto. Y es lo que hemos venido logrando y la verdad con un gran éxito. No, eso está clarísimo. La verdad, muchas felicidades. Nosotros vamos a un corte. No se vayan, tenemos todavía mucho más aquí en Palabras Mayores.